Hola, ¿cómo estás? En este libro te quiero hablar de cómo hacer con las personas mentirosas. Muy bien. Una persona mentirosa, es tan fácil decirlo, es una persona que miente, que dice mentiras y está acostumbrada a mentir y está acostumbrada a hacer como quiere con la mentira. Entonces, si yo digo que voy a un lugar a cumplir una misión y esa persona está de acuerdo y me dice muy bien, anda y cumple tu misión, pero luego, después que estoy dentro de la misión, no cumple, porque se supone que hemos llegado a un acuerdo para cumplir esa misión. Entonces, sucede que la persona se convierte en mentirosa si no cumple parte del acuerdo para cumplir la misión. Entonces, cuando una misión se lleva a cabo para adquirir algo, para recibir algo o para plantear algo y está una persona comprometida para hacer esa misión, pero después se descompromete, quiere decir que la persona se convierte en mentirosa. Simplemente porque no está cumpliendo lo que prometió. Entonces, en el mundo nos encontramos con muchas personas que son mentirosas porque se comprometen en hacer, en realizar, en llevar, en poner, en colocar, en decir, pero cuando llega el momento y la ocasión para cumplir su palabra, sucede que no cumple nada. Entonces todos esos argumentos se van y todo queda simplemente en palabras. ¿Por qué queda en palabras? Porque no se cumple la misión, no se cumple el propósito y no se cumple aquello con lo que se ha comprometido. Entonces, nos encontramos en una sociedad donde todo el mundo se compromete temporalmente, pero luego en el lapso de un tiempo se descomprometen. Entonces, cuando la persona se descompromete a lo que ha querido cumplir, pero no cumple, esa persona lamentablemente se convierte en una persona mentirosa. Entonces aquí yo voy a tomar un poco de respiración para decirle otra cosa. Sucede que la persona mentirosa nunca piensa en sí mismo y nunca piensa en él o en ella y nunca piensa en su familia, porque hay que hablar al revés. Las personas se convierten mentirosas para aquello a lo cual tienen que cumplir, pero no se convierten en mentirosas para lo de ellos, para lo que tienen que hacer, para lo que tienen que alcanzar y para lo que tienen inclusive que improvisar para sí mismos, porque se convierten en unas personas mentirosas porque están llenas del egoísmo. Y ese tema ya lo hablamos anteriormente. Entonces fíjense bien, el problema no está en que alguien se comprometa conmigo y me diga, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y vamos a hacer lo otro. El problema está cuando la persona te dice que está de acuerdo y que se compromete y que va a hacer y que va a ocasionar un producto
o va a dar parte de su dinero, o dice que va a ir, o dice que va a hacer, pero nunca cumple nada. Entonces nos encontramos en unos argumentos de personas que son mentirosas porque le gusta mentir simplemente por eso. Pero no nos encontramos con personas que son mentirosas porque son mentirosas, no. El argumento está y la mentira está cuando las personas se convierten en mentirosas porque es lo que le gusta. Le gusta mentir para producir una sensación de querer, de poder, de hacer y de suprimir no, de adquirir. Lo que pasa es que todo esto se suprime en el deseo que tiene la persona para sí misma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la persona suple y suprime todos los deseos para ella, pero para los demás nunca está dispuesta, nunca está apta, nunca está precavida y nunca se pone al día con lo que debe cumplir. Entonces, cuando una persona es mentirosa porque le gusta mentir, es muy distinta a una persona que es mentirosa porque se le fue la mano, porque se le olvidó, porque no le alcanzó, porque no pudo cumplir, porque se le hizo tarde y pare de contar las excusas que podríamos tener, que son justificadas, claro. Pero también nos encontramos con excusas que no son justificadas, pero nada cuesta justificar diciendo que se me hizo tarde, diciendo que no pude hacerlo, que no tuve la oportunidad, que no conseguí el dinero, que no pude llegar a tiempo, que se me hizo tarde, que se me hizo difícil de comprometerme y de alcanzar el objetivo. Porque total, las palabras según se las lleva el viento. Pero eso no es así. Que yo sepa, yo estoy hablando en este lugar, hay un poco de brisa y no hay palabra que el viento me haya llevado. No, señor, aquí estoy hablando y estoy grabando directamente un tema de cómo hacer con las personas mentirosas. Pero yo no les voy a decir en este tema que la brisa o el viento se llevó las palabras. Entonces sucede que a veces usamos algunos argumentos, algunas frases, algunos elementos que hemos escuchado de otras personas y ni siquiera analizamos de qué se trata el asunto, de qué se trata el cuento, sino que simplemente somos como una esponja, como dicen por ahí, porque tampoco esto es así, que absorbemos todo lo que escuchamos y lo repetimos. Entonces, ni somos una esponja, ni somos unos pericos, ni somos nada de eso. Entonces estamos en una humanidad donde estamos rodeados de muchas excusas, muchos cuentos, muchos argumentos, muchas frases, muchos refranes y muchos. Y entonces luego hablamos para adelante y después no sabemos lo que decimos. Sucede que luego, en el tiempo, nuestros hijos hacen lo mismo. Empiezan a hablar cosas que ni siquiera saben lo que dicen.
empiezan a hacer comentarios que ni siquiera saben de qué se trata el asunto. Y muchos por ahí están acostumbrados a dar sus argumentos, a dar sus cuentos, a hablar y hablar sin saber lo que están hablando ni lo que están diciendo. Entonces estamos en esa sociedad donde las personas están más llenos de mentira que de verdad. Fíjense bien. Cuando digo que una persona está llena de mentiras, no me estoy generalizando ni me estoy incluyendo, porque yo sé muy bien que hay cosas que ya yo no debo de decir, ni debo comprometerme, ni debo repetir, ni debo sujetarme a frases extrañas y seguirle la corriente a todo tipo de frases y de palabras y de ejemplos y dar cuentos y argumentos de otras personas que vivieron sus experiencias, y quiero experimentar lo mismo sin vivirlo. ¿Qué es eso? ¿Acaso cada quien no tiene la oportunidad de experimentar algún tipo de vida, de experiencia o de situación en la cual pueda dar sus propios argumentos? Porque que yo sepa, una persona es mentirosa cuando empieza a experimentar, empieza a hablar y empieza a decir las cosas que dice otra persona. Perdóname, porque yo no puedo llegar y dar un testimonio y hablar de algo que le pasó a otra persona, vivir un ejemplo de otra persona y repetir la experiencia que vivió otra persona. Perdóname, yo no me considero parte de la lista en donde voy a repetir las cosas que le ha pasado a otra persona. Yo lo siento mucho, pero tengo mis propios argumentos, mis propias experiencias, mis propios pasados y mis propios futuros. ¿Por qué digo que tengo mis propios pasados? Porque yo no voy a vivir y voy a experimentar y voy a soplar el pasado que le ocurrió a otra persona. Porque que yo entienda y que yo sospeche, porque tengo que hablar así, que yo entienda y yo sospeche, yo tengo que hablar aquellos asuntos que me han pasado a mí. ¿Y por qué me han pasado a mí? Porque soy yo el que está viviendo esta vida en este cuerpo, y tengo mi fundamento, tengo mis relatos, tengo mis propios cuentos, mis propias experiencias. Y todo lo que yo tengo, aunque sea poco por los momentos, es mío, es propio, no es prestado, no es regalado, ni tampoco es enjuiciado. ¿A qué me refiero a que no es enjuiciado? A que mis argumentos nadie me lo puede sugestionar, nadie me lo puede evaluar y nadie me puede enjuiciar lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo relato, porque es mío, simplemente por ese hecho. Es mío, y como es mío, nadie se puede meter en mis argumentos, en mis cuentos y en mis decretos, porque yo tengo derecho de hacer mis propios argumentos, mis propios decretos. Entonces, cuando yo utilizo otros decretos de otras personas, yo me salgo de la zona. ¿Y a qué me refiero cuando yo me salgo de la zona?
de mi zona de perfección, de comodidad, a mi zona de mis argumentos. ¿Cómo va a ser posible que yo tenga que contar los cuentos de otras personas o los argumentos de otras personas? Por favor, cada quien tiene su vida y cada quien tiene que hacerla. Cada quien tiene que vivirla, cada quien tiene que suplementar su vida. Y no me refiero con esto a que tú tengas que vivir mi vida o tengas que relacionarte con mi vida. Pero sí te digo que cuando te dé un consejo, siempre y cuando te guste, siempre y cuando se amoldee a tu vida, ese consejo lo podías considerar, lo podías aplicar a tu vida, pero no puedes aplicar a tu vida mi vida, porque mi vida es mía y nadie puede tomar mis cuentos, ni mis derechos, ni mis ejercicios laborales, porque una vez una persona tomó mi zona, tomó mi cargo y tomó todos mis atributos en una universidad donde trabajé, y yo en aquel entonces, como desconocía del caso, yo me tuve que alejar y yo me tragué la mentira de que eso era de parte de Dios. Entonces, como yo, en mis argumentos, yo dije, esto puede quedarse así, pero eso no se va a quedar así, porque ya yo tengo mis argumentos, y ya yo tengo mi decreto, y ya yo tengo mi forma de pensar, y yo esa situación la voy a arreglar. Entonces, fíjate bien, cuando una persona es mentirosa, se apropia de los derechos de los demás, porque se dice a sí misma, ese derecho no le corresponde a Rubén, me corresponde a mí. Entonces la persona que se toma mis derechos se mete la mentira en la mente de que los derechos son de ella o de él, y se comen el cuento, y entonces esos argumentos empiezan a pasearse por la mente de esa persona y la gente es feliz. ¿Por qué es feliz? Porque se tomaron los argumentos que le corresponden a los demás. Entonces fíjate bien, una persona que es mentirosa, lamentablemente hay que alejarla, perdóname. Una persona mentirosa no hay que tenerla cerca. La puedes saludar, les puedes tratar bien, con cariño, pero jamás te vayas a asociar con una persona que sea mentirosa. Jamás le vayas a hacer un trato, hacer un convento o hacer un lamento a una persona que sea mentirosa, porque te va a defraudar. Y cuando me refiero a un convento, no me estoy refiriendo a un lugar, a una iglesia donde se reúnen muchas personas de una misma clase religiosa para orar, sino la persona que se reúne con aquellos cuando los necesita, cuando necesita el favor, cuando quiere un propósito de esa persona, cuando está pasando una situación difícil y la persona mentirosa te llega con la cara de niña o de niño, con los ojos nublados, pidiéndote que le hagas un favor. ¿Y cuál es ese favor? El favor es que le des tus
principio le des tus valores, le des todo lo que te corresponde y que esa persona se levante con tus honores, con tus principios, con tus favores. Y entonces tú tienes que quedarte pidiendo favor. Entonces la cuestión no es así. Perdóname, ese tipo de personas mentirosas que se acercan a ti simplemente es cuando te necesitan. A esas personas hay que ponerlas en una lista. Pero hay que ponerla en una lista de espera. Porque vamos a ver qué puedo hacer por ti. Vamos a ver cómo te puedo ayudar. Pero perdóname, no está dentro de mí apartarme, alejarme o dejar lo que tengo para dártelo a ti. Esa es la respuesta que tienes que dar. Porque cuando una persona está acostumbrada a vivir de lo demás, se convierte en una persona mentirosa. Y entonces cuando te llega diciendo que necesita un gran favor, que necesita una gran oportunidad, que el mundo se le va a acabar, que todo le está saliendo mal, y mal por aquí y mal por allá. Entonces sucede que tú que necesitas lo que tienes para sobrevivir, para vivir y para subsistir, entonces tienes que dárselo a esa persona mentirosa. Yo a esa persona prefiero dejarla de un lado y decirle: perdóname, pero en esta oportunidad no te puedo ayudar, pero déjame ver qué puedo hacer por ti, pero no te aseguro nada. ¿Por qué no le aseguro nada? Porque simplemente no le voy a ayudar. Y esta es la forma como lamentablemente tenemos que tratar a las personas mentirosas. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tú renuncias a lo que tienes y te desliga de aquello que necesitas para surgir, porque se lo das a una persona que supuestamente está urgida, entonces tú renuncias a lo que tienes, a lo que necesitas, para dárselo a otra persona que también tiene dos manos, dos piernas y puede trabajar y puede conseguir y se puede defender igual que tú. Entonces aquí no estamos cometiendo ningún agravio, ningún pecado, ni estamos cometiendo nada malo. Simplemente a las personas hay que enseñarles que así como tú y como yo nos esforzamos para conseguir las cosas trabajando, también hay personas que hay que ponerlas a trabajar. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, necesitas dinero, entonces tienes que buscar un trabajo. Tienes que hacerme algo, tienes que trabajarme en algo. Tienes que depositarme tu fe en algo, porque ahora la fe la quieren comprometer para las cosas que a ellos les conviene, pero para lo que te conviene a ti y a mí, ahí no hay fe para nada. Entonces estamos rodeados de personas que están muy llenas de fe, pero para lo que le conviene. Pero cuando se trata de darle a alguien, para ti o para mí, lo que merecemos, ahí la fe simplemente está para ellos, pero no está para nosotros. Entonces, las personas mentirosas utilizan cualquier fórmula, cualquier decreto
y cualquier pretexto para decirte que Dios te va a bendecir. Y es cierto, Dios te va a bendecir.